Bien, vamos a conversar con Manuel Villalobos. Bueno, Manuel, muchas gracias por compartir con nosotros. Teníamos tiempo que no te veíamos por aquí, pero bueno, la dinámica informativa nos lleva a abordar estos temas del presente, ¿no? Que son bastante delicados. Yo hacía una introducción allí donde trataba de entremezclar en síntesis una serie de situaciones que colocan al país en una circunstancia muy difícil y muy complicada. No, indiscutiblemente, Carlos, no sin antes darte las gracias por la invitación. El país atraviesa por unos momentos sumamente difíciles. Sin embargo, la salida a ello pasa por el diálogo, por el entendimiento. En una sociedad acostumbrada al debate político, yo creo que el gobierno ha venido llamando al diálogo desde hace mucho tiempo. El presidente Nicolás Maduro ha hecho inmensos esfuerzos por establecer mesas de diálogo, no tan solo en el mundo político, sino también en el mundo empresarial, en el mundo deportivo, es decir, a nivel de todos los sectores. Hay una oposición. Pero están todos los que están, o los Bueno, que deberían estar. siempre ha existido, por supuesto, las excusas, las justificaciones de algunos en no estar, porque creen que está llegado el momento, de acuerdo a la crisis y de acuerdo a su visión, para asaltar el poder. Consideran que es el momento final. Y además, con el apoyo de sectores externos, sobre todo del gobierno norteamericano, empujando pues con declaraciones y con financiamientos también a organizaciones no gubernamentales para lo Bueno, que y tiene que tomando ver con la decisiones tan desestabilización. recias y severas como las del Departamento del Tesoro ayer, ¿no? De sancionar a integrantes del Tribunal Supremo de Bueno, esa Justicia. es una situación que está por encima del marco jurídico internacional. ¿Cómo un país va a sancionar a otro país? ¿Qué facultades tienen los Estados Unidos para sancionar a unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Bien, también, ¿qué posición tienen los Estados Unidos sobre el caso de Brasil? ¿O qué posición tienen los Estados Unidos sobre el caso mexicano? No dice absolutamente nada, ni la Organización de Estados Americanos ni Almagro dicen absolutamente nada sobre esos elementos. De modo que en el caso venezolano también juega el elemento geopolítico. La situación, por ser Venezuela también una reserva mundial importante en materia energética, bueno, y los Estados Unidos se sabe de la enemistad que tiene con el gobierno del presidente Maduro, no desde ahora, sino desde el mismo momento que el expresidente Hugo Chávez pues asumió el poder. Así que en medidas como esas no es de extrañar. A nosotros, los venezolanos y las venezolanas, lo que nos interesa y por lo que debemos luchar es por la paz. Tenemos que darle una oportunidad a la paz y el gobierno ha llamado al diálogo. Yo creo que allí hay factores en la oposición que deben entender que el camino es el diálogo. No puede ser que aquí se pretendan incendiar el país por los cuatro costados, atentando contra instituciones públicas, atentando contra la vida de personas. Ahora, Eso no es el mecanismo ahora para Manuel, resolver el se habla problema. del diálogo. Y si tú partes para ir y avanzar hacia ese diálogo de lo que el gobierno mismo y la oposición firmaron en noviembre del año pasado, resumo, no es nada nuevo, es ratificado permanentemente. Cronograma electoral, liberación de presos políticos, respeto a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y canales humanitarios para enfrentar la crisis en materia de alimentos y medicinas. ¿Por qué no se retoma eso y se avanza hacia un cronograma electoral, no hacia una constituyente, que fue algo que surgió de manera repentina? En un Y diálogo, que no cuenta con consenso, en un además. diálogo se camina y se retrocede en el diálogo, pero se va en busca del diálogo. ¿Por qué el gobierno no fue a las Ahora, elecciones regionales, por ejemplo? bueno, A pero sabiendas que fíjate, pudiera perder, en pero el diálogo vamos hacia adelante y vamos hacia atrás. Todo en un diálogo no es fácil, y menos en una situación donde los ánimos están caldeados. sí. La FARC, pues, ¿cuántos años y cuántas oportunidades la FARC y el gobierno colombiano no se dieron hasta que por fin todavía aún permanece ese proceso ya en sus términos finales? Claro, eso es una guerra Ajá, también, ¿no? pero bueno, aquí pareciera, hay una situación bien difícil y el gobierno ha dicho, bueno, vamos a revisar lo que tengamos que revisar, de modo que esos elementos que está planteando la oposición, bueno, que los ponga en ¿Tú en la crees que el mesa de diálogo. gobierno pudiera eventualmente, como tú dices, tú avanzas y retrocedes en un Por diálogo? supuesto. Históricamente ha sido así. ¿Tú crees que el gobierno pudiera aceptar unas elecciones regionales y olvidarse del proyecto constituyente? Por supuesto. Ahí está dentro de la Constitución Nacional. Unas elecciones regionales. El chavismo tiene fuerza, es una fuerza importante, nadie puede negar la presencia del chavismo. Por encima de la crisis, la gente reconoce el inmenso avance que en materia social ha tenido este gobierno, que en materia política ha tenido esta revolución. Y bueno, y ahí está la fuerza del chavismo.
De modo que ir a un proceso regional no es descartable, pero tienes que sentarse porque eso no es una situación por, como se decía anteriormente, por telegrama, es una situación que tiene que atenderse en la mesa de diálogo. Ahora, en el diálogo, Manuel, se hacen concesiones. Quien tiene el poder debe hacer, evidentemente, que muchas concesiones en ese sentido, porque no son concesiones paritarias e iguales. El poder lo tiene el gobierno, ¿no? Como tal. ¿Por qué no hace más concesiones? Entonces se preguntan muchos venezolanos el gobierno. Pero unas concesiones que pretenden No es que se va a bajar, como dice gráficamente, los pantalones, pero sí hacer concesiones donde respete los propios acuerdos que firmó. Pero fíjate, unas concesiones que pretenden imponer la oposición con una especie de pistola en la cabeza del gobierno. Eso no, es inaceptable. O sea, el chantaje no puede ser un elemento para que el gobierno tenga que aceptar las peticiones de la oposición. Aquí la oposición tiene que reconocer el caso de la Asamblea Nacional. Nos hubiera gustado la posición ver qué decían los Estados Unidos cuando la Asamblea, escasos meses de haberse instalado, ahí mismo declara lo que tiene que ver con la vacante del presidente. Un presidente que firma decretos, un presidente que toma medidas, un presidente que inaugura obras, que construye. Entonces, bueno, la Asamblea, en su afán de cumplir con el anunciado del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, de que en 6 meses saldría Maduro, bueno, decreta lo que tiene que ver con la vacante. Y así no dijo absolutamente nada. ¿Eso qué es? Eso es un golpe de Estado, ese es buscar desestabilizar al país. Tenemos una oposición que no le está jugando al país, que lo que está es contribuyendo a un clima de desestabilización. Cuando aquí el golpe de Estado, el paro petrolero, ahora declaran lo que tiene que ver con la vacante y toda una serie de cosas que han influido en la economía venezolana. Claro, ahí hay interpretaciones de carácter jurídico y político. El gobierno tiene la suya, la oposición tiene la suya. La oposición toma un texto constitucional, le da una lectura particular, lo interpreta y decide que hay un vacío de poder. En este caso, el vacío constitucional establecido con Maduro. Maduro responde a través de una decisión que toma el Tribunal Supremo de Justicia y su sala constitucional y dice que la Asamblea la declaran en desacato. Así no hay entendimiento. Pero bueno, son dos formas de ver el espacio y el escenario. ¿Cómo se entiende con una oposición bajo esas locuras? Una oposición que, bueno, el país, ¿quién le paró a esa decisión de la Asamblea Nacional? Declarar o decir que hay una vacante absoluta del presidente. ¿Bajo qué términos? Es solamente inventada situaciones, mecanismos, estrategias para buscar desestabilizar el país. La Asamblea Nacional en un inicio reconoce cuando el Tribunal Supremo decidió la desincorporación de los 3 diputados, reconoce y ellos mismos desincorporan inicialmente a los diputados de la Asamblea Nacional. Una carta que le enviaron al TC. Posteriormente, entonces se niegan a reconocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Allí hay un desacato. ¿Y qué dice entonces la Carta Constitucional y las demás leyes de la República? Que frente a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia es de obligatorio cumplimiento por parte de los terceros o de las personas involucradas en el mismo. Ahora, bueno, esto indiscutiblemente tiene que existir la fuerza del gobierno. Esto no puede ser un gobierno. Como también se equivoca el TSJ y luego da marcha atrás, pero bueno, se equivoca. Bueno, rectificó. Con lo de tomar sabio no rectificar. Asumió las atribuciones del Parlamento, más allá de que estuviera en desacato. Por cierto, eso es uno de los argumentos que surge en la decisión misma del Departamento del Tesoro que se conoció en el día de ayer. Bueno, pero el Departamento del Tesoro ha inventado cualquier cantidad de cosas. Los Estados Unidos... No, ¿tú sabes cuál es la pregunta que surge repentinamente? ¿Será verdad que los magistrados tienen intereses y tienen activos tangibles en los Estados Unidos? Ese es un problema de ellos Claro. y nadie es sancionado porque tenga sus inversiones. Además, si lo adquirieron legalmente, ¿por qué? ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Es que acaso las personas no pueden tener en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, sus inversiones o sus intereses? Por supuesto que sí. Ahora, nos hubiera gustado el caso del gobierno norteamericano, ese financiamiento que dio a las ONG para supuestamente la defensa de los derechos humanos, haber convocado y haber ayudado a países, no tan solo a Venezuela, a lo que tiene que ver con la producción de alimentos agrícolas para combatir el hambre que existe en el mundo. Antes de culminar, porque ya nos anuncian que se acaba el tiempo y tenemos que irnos a la pausa, tú ibas a hablar de un caso de Maturín concretamente, del alcalde. Sí, quería hacer mención a un caso de un luchador social, un hombre vinculado a las luchas sociales en nuestro estado, como es el caso de Numa Rojas. Numa Rojas es un hombre que ya tiene 3 años y 8 meses privado de libertad sin que aún se le pueda demostrar ningún tipo de culpabilidad en los hechos que se le han pretendido indagar. Y eso requiere, por supuesto, un proceso de revisión
la libertad para un hombre que es inocente, para un hombre que está allí, que se le está privado de libertad, se le han conculcado sus derechos políticos. Y frente a eso, pues, hay una corte de apelaciones en el estado de Monagas conformado por 3 miembros del sistema judicial que van ya para 11 meses aproximadamente con una apelación solicitada por Numa y todavía no se han pronunciado. Todo el mundo sabe, el mundo judicial, el mundo político, la sociedad monaguense, que Numa Roja es un hombre inocente. Por lo tanto, desde acá el llamado es a las autoridades del mismo Tribunal Supremo de Justicia, a lo que tiene que ver con el sistema judicial en el estado de Monagas, para que atienda una situación que verdaderamente es injusta y eso, por supuesto, representa una situación bien delicada. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta rápida variedad de temas que tuvimos en la mañana de hoy, que forman parte, bueno, digamos, del contexto que está viviendo al final de cuentas nuestro país, que es muy, muy difícil. Nos vamos a una pausa, al retorno al segmento de arte y espectáculos.